Embajador de Colombia ante el gobierno de la República China, Sergio Fausto Cabrera Cárdenas, nuestro insigne director cinematográfico, y es colega también. Yo conocí a su padre, republicano él, español, ¿no? Era republicano español, exiliado, como un canadiense que inauguró el sistema de salud pública a propósito de las discusiones de salud en Canadá, que se llamaba Norman, no sé cómo se produce, yo siempre lo pronuncio como Bethune, ¿sí? Se pronuncia así. Él fue a China, ambos fueron a China, y allá pelearon, no sé, son parte de la Revolución Popular China y de una transformación gigantesca que la China ha experimentado en la historia contemporánea. A usted lo quieren allá porque yo soy testigo de eso. Lo reconocen en la memoria misma de la Revolución Popular China. Y eso hace que quizás tengamos el mejor embajador que en los tiempos actuales hayamos tenido ante la República Popular China. Es un mundo que para mí pues, es difícil a veces de entender. Yo llegué hasta Mao, pero no más allá. Y pues estamos ante unos enormes retos mundiales. La geopolítica está haciendo competir a Estados Unidos con China. China se abalanza como la potencia mundial alternativa. Yo la verdad en esa discusión creo que el problema no está ni en los puntos del PIB ni en la cantidad de comercio, sino que al final o el mercado libre de Estados Unidos es capaz de descarbonizar la economía de los Estados Unidos o el sistema de planificación estatal china es capaz de descarbonizar su economía. Los dos son los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. La vida de la humanidad depende de esos dos países. Quien lo haga será potencia mundial. Quien lo haga de los dos. Temas que tienen que ver con sus estructuras económicas, sociales, políticas, etc. Y nosotros allí, ¿qué? Colombia allí frente a ese escenario que ojalá nunca llegue a las armas, ¿qué? Pues si llegase a las armas, creo que adelantan el fin del mundo. La China viene con una enorme fuerza económica dominando el panorama comercial y de inversiones de la América Latina. Eso ha sido menos en Colombia. Colombia ha pensado más en su alianza estratégica con los Estados Unidos. Algo para evaluar, no me voy a meter en esa discusión si ha sido bueno o malo. Pero yo creo que en este momento Colombia tiene que abrirse al mundo, en general. Esa es la indicación que hemos dado. Que tiene que mirar a todas partes. La doble calzada que construimos aprovechando la crisis que desató el desastre, que construimos hacia la frontera con Ecuador es para comunicarnos no solamente con Pasto y reconstruir la comunicación, sino para establecer la comunicación con nuestro continente, que es América del Sur. Y por esa vía pasa. Si no está esa vía, no hay, con excepción de Venezuela, a la cual también le cerraron la frontera. Entonces, ¿cuál era nuestra comunicación con nuestro continente? No, estábamos mirando el norte. Entonces allí me parece que hay que mirar al sur, que tenemos que mirar al Caribe. La Confederación de Pueblos Anglófonos del Caribe es una de nuestras metas. Alguien me lo dijo hace poco.
¿Por qué no hay un comercio entre Bluefields y San Andrés si eso abarataría la comida de San Andrés? Porque los bogotanos no queremos, encareciéndole la vida a los sanandresanos. También tenemos que mirar a África. Venimos de allá, acabamos de hablar del tema de la unidad africana y de cómo reconstruir, o más bien comenzar a establecer una relación de Colombia con la África subsahariana. Y también hablamos de la relación de Colombia con el mundo árabe, de las posibilidades en el mundo árabe rico de invertir en Colombia, porque ellos sí están en una transición de sus economías petroleras, y de la posibilidad de hablar con el mundo árabe pobre. Reconocimos el Frente Polisario, el único mundo árabe que habla español, el Sahara Occidental que llamaban. Y tenemos que hablar con la India, acabamos de hablar con su embajador nuevo, y le pedimos profesores hindúes en matemáticas y en inglés, que conjuntamente conjugan una gran falencia de la educación colombiana. Y tenemos que hablar con China. Y de China, con China tenemos que hablar varios temas. Podemos juntar el Pacífico y el Atlántico a partir de una red férrea que lograría descongestionar el canal de Panamá y mover carga internacional por nuestro territorio, generando las condiciones objetivas para sostener financieramente esa red. Quizás tenemos una oportunidad. Tema que tendríamos que hablar con Estados Unidos, pero si no, pues con China. Y tendríamos que hablar del metro de Bogotá, tema con el cual quiero conversar con usted unas palabras. La principal obra de infraestructura de la historia de Colombia, después del Canal de Panamá, que dejó de ser de Colombia, ¿cierto? Porque la respuesta al Canal de Panamá fue que nos quitaron a Panamá. Ahora viene esta, que es el metro de Bogotá, viene a ser tan importante como aquella, quizás para nosotros, no tanto para el mundo. Y son los chinos los que quieren construir, los que quieren no, los que contrataron para construir eso. Pues tenemos que hablar del metro de Bogotá. En el nuevo acuerdo hecho con el distrito en proceso, yo quiero varias preguntas de la República Popular China, hacérselas a la República Popular China sobre el metro y sobre una serie de posibilidades que interrelacionan la sociedad colombiana con la sociedad china hacia el futuro. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.